predicación, prepárate para lo nuevo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué dice al comienzo? Que nadie va a reparar. Usted manda a reparar un pantalón y el pantalón está viejo y le ponen un parcho nuevo de tela nueva. ¿Qué va a suceder? La tela nueva va a alar tan fuerte porque está buena y va a alar tan fuerte y va a dañar nuevamente al pantalón. Igualmente sucede con los odres. Los odres simbolizan nuestras vidas. Diga, simboliza mi vida. Y el vino simboliza la vida de Dios sobre usted, la bendición de Dios sobre una vida. Pero Dios no va a derramar algo nuevo sobre odres viejos. ¿Y qué representan los odres viejos? Las viejas estructuras, la religión, representan heridas, representan cosas que no has dejado atrás, el pecado sobre todo, esas cosas que no estás dispuesto a soltar. Dios no va a derramar su vino nuevo sobre almas o sobre vidas que no quieren soltar ese pasado y que no quieren acceder a algo poderoso en Cristo Jesús. No quieren acceder a lo nuevo que puede ofrecer nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Es necesario ser renovados. Pregúnteme, ¿qué es ser renovado, pastor? Ser renovado o la renovación es hacer de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Yo no sé cuántos vieron esos programas en History Channel, que no sé si los pasan todavía, donde había un programa que se llamaba Los Restauradores. Habían otros que viajaban por todo Estados Unidos buscando cosas viejas y las compraban económicas, las reparaban y después las vendían bien caras. Eso era renovación, volver algo a su estado, a su primer estado. Aunque ellos jamás podrían volver cualquier cosa que restauren a su primer estado, porque nuevo es nuevo. Pero pregúnteme, pastor, ¿pero quién sí lo puede hacer? El que lo puede hacer solamente es Jesucristo. Jesucristo sí te puede hacer nuevo. No importa lo golpeado que usted esté, pero Dios sí te puede hacer nuevo, porque Dios tiene el poder para restaurar y tiene el poder para renovar. Ese es el que te va a hacer nuevo a ti. Amén. En la historia de la humanidad, el ser humano ha sido hermético para aceptar lo nuevo. Es resistente al cambio. Yo hace años trabajaba en un lugar y recuerdo que al principio nosotros hacíamos las facturas a mano y facturábamos cosas a mano y hacíamos recibos a mano. Y había un programa obsoleto que lo hacían en una aplicación que se llamaba Visual Basic 6. Eso era demasiado viejo. Y resulta que ese era el programa que usábamos. Recuerdo que se llamaba Galax. Galax fue el que pusieron después. Era un programa ahí que habían hecho en la empresa. Y luego, cuando quisieron implementar el nuevo, que era ese Galax, no valga la cuña ahí, que era ese programa, todo el mundo ponía resistencia. No, es que yo quiero mi programa viejito, que no recuerdo cómo se llamaba. Es que no quiero cambiar a ese programa nuevo porque no lo entiendo, porque hay que aprenderse los códigos, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello. Y todo el mundo poniendo resistencia, porque en la naturaleza del ser humano ponemos resistencia a lo nuevo. Cada vez que hay algo nuevo, que hay un reto, que hay algo que tú debes avanzar, la gente pone resistencia. Es la naturaleza. Pero en Dios, si tú sigues así y pones resistencia a lo que Dios puede hacer en ti, te vas a quedar estancado. No vas a optar a la salvación primeramente. No vas a optar a las promesas que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque tienes miedo a avanzar. ¿Qué va a decir la gente? Que soy un loco, que soy el aleluya, que soy aquel que vive congregado, que ya soy un fanático, que le digan fanático, que le digan loco, que le digan lo que sea, pero no te resistas al cambio que quiere traer Jesús en tu vida. Lo que hoy es ultra necesario para la vida diaria, en algún momento se volvió una resistencia para algunas personas. Cuando se inventó el automóvil o cuando
se empezaron a dar ciertos inventos. La gente resistía los automóviles cuando Copérnico descubrió ciertas cosas de la Tierra, que la Tierra giraba alrededor del Sol y demás. Dice que la gente obligaba a Copérnico a retractarse. Pero en cuanto al automóvil, hay un ejemplo muy claro. Cuando Henry Ford en 1908 inventó el automóvil, en especial no el automóvil como el primero, sino el automóvil que pudo darse a las masas. Hasta los obreros tenían automóviles. Él inventó lo que se llamaba el modelo T. ¿Cuántos han escuchado del modelo T? Ese carro le decían el carro de los bigotes, le decían diferentes maneras. Él inventó ese automóvil que fue tan famoso porque fue el primer automóvil que producían en masas. Antes, para hacer un auto hacían uno solo y después a los 2 años hacían otro y al tiempo hacían otro. Henry Ford inventó una manera de producir los automóviles de manera masiva que hoy en día todavía los hacen así. Los meten en máquinas y las máquinas van poniéndole las piezas. Y de esa manera, Henry Ford logró hacer un emporio, logró hacer algo tan grande internacionalmente. Fue demasiado rico. Pero ¿qué pasó con Henry Ford? Se resistió al cambio. El modelo T, que fue creado en 1908, duró más o menos produciéndose hasta 1927. Porque Henry Ford decía, ese era el mejor auto. A ese auto no había que cambiarle nada. Ese era el auto perfecto. No hacía falta crear otra cosa porque ese era el auto que iba a durar eternamente. Qué errado estaba Henry Ford. Qué errado estaba ese hombre. Porque se cerró en sus pensamientos. Pensó que había creado lo mayor, lo mejor de toda la vida. Y siempre hay cosas mejores. ¿Ustedes recuerdan los celulares de hace unos años? Porque a veces pensamos que los celulares tienen 50 años y no. Los celulares yo creo que comenzaron a evolucionar desde el 2000 para acá. Recuerde, los que son menores del 2000 tenían celulares. Si tenían quizás el cuadradito, yo creo que no. El bloquecito. Tenían el Motorola que era así inmenso y era carísima la renta. Para tener un teléfono había que tener plata. BlackBerry. ¿Qué sucedió con BlackBerry? Ellos dijeron, no, yo no voy. Cuando comenzó Apple a salir y comenzaron a producir los teléfonos inteligentes, táctiles, los táctiles, Apple comenzó a producir el primer iPhone y comenzó a sacar esa pantalla y BlackBerry dijo, no, eso no va para ningún lado. Dígale que tiene a su lado, tienes un teléfono táctil. Todos tienen teléfonos táctiles, pero BlackBerry insistió teniendo teléfonos de tecla. Mi esposa era una. Ella decía, no, yo no voy a cambiar mi BlackBerry. Y tenía BlackBerry porque me gustan las teclas, porque la gente, ellos pensaban lo de BlackBerry, no, es que las teclas, eso la gente no lo va a soltar, es como más seguro. Pues imagínense, no innovaron, no aceptaron el cambio y siguieron invirtiendo en BlackBerry. ¿Qué sucedió con BlackBerry? Quebró. ¿Qué pasó con iPhone? Todo el mundo quiere tener un iPhone ahora. Hay debates por las redes sociales, vi por ahí. Que si iPhone, que si Android, que si... Señor, reprenda al diablo. Solamente hablo de las innovaciones, de lo que es permitirse ver más allá de lo que Dios nos da un tiempo, porque Dios te permite algunas cosas en un tiempo, pero te aseguro que lo que tú estás teniendo hoy en un futuro será mucho mejor. Lo que estás recibiendo hoy en tu espíritu, mañana será mucho mayor, porque Dios es un Dios ilimitado. Henry Ford se quedó estancado. ¿Sabes qué sucedió? En General Motors comenzaron a ver las necesidades de la gente y comenzaron a decir, oye, si hacemos un auto más cómodo, un automóvil más cómodo, más económico, más grande, y comenzaron a producir en masa, ¿qué sucedió también con Henry Ford? Comenzó a ser desplazado. Un ser humano que no acepta cambios es un ser humano que está destinado al fracaso. Usted tiene que aceptar cambios para bien. Discernir en el tiempo, discernir si es de Dios primeramente y avanzar conforme a esos cambios que Dios te está dando. Imagínate que nosotros no hubiésemos aceptado el cambio de seguir siendo una red solamente, de no irnos a la 48 en el tiempo que nos tocó, de no movernos para acá en el tiempo que nos tocó.
Y si nos llega el tiempo de irnos de este lugar a uno más grande, nos vamos a ir, porque no podemos ser una iglesia que resiste al cambio. Hay que ir por lo mayor, hay que ir por lo mejor. Amén, dáselo fuerte a Él. Imagínate a alguien con la mentalidad de 1908 y que él llega a este tiempo y se tenga que montar en un Ferrari. Imagínate esa persona que tenga la mentalidad de cómo manejar el modelo T, que a lo mejor los volantes eran así, que no cruzaban mucho, que no pasaban de 70 kilómetros por hora, que tenían los frenos quizás larguísimos porque es posible que no frenaran muy bien, que tenían todos esos defectos y que con esa mentalidad de manejar un modelo T, venga y se monte en el carro más nuevo, en un Ferrari, en un Lamborghini, en lo que usted quiera. Imagínese si esa persona le va a poder sacar el provecho al Lamborghini o al Ferrari. Él va a decir, no, es que esta máquina corre 70 kilómetros como aquella, cuando la verdad es que corre 350 kilómetros por hora. ¿Tú crees que Dios te va a usar a ti con una mentalidad vieja, con una estructura vieja? Cuando tú estás en el Señor, Dios te quiere usar para cosas mayores, pero si estás montado en el modelo T, te vas a quedar estancado. Tú tienes que montarte en el Ferrari que Dios te está dando. En las cosas que Dios te está dando ahora, en el Espíritu, preparándote para cosas mayores y poderosas. Yo no sé quién lo está creyendo. Aleluya. Y yo sé que lo nuevo te puede atemorizar, te puede intimidar, te puede paralizar y hasta romper al que no está preparado para recibirlo. Y ese es el gran problema. Cuando no estás preparado para recibir algo de parte de Dios. Algunos piden, algunos dicen, dame, Señor. Pero en su espíritu, en su vida, realmente no están preparados para lo que están pidiendo. Y ahí es donde es necesaria la renovación. Tú quieres crecer en las cosas de Dios. Dígale al que tiene a su lado, debes renovarte. Dile, permite que Dios te haga de nuevo. Porque mientras tú no dispongas que Dios te haga de nuevo, ese odre duro. Ustedes saben que es un odre, es algo así alto, grande, donde guardaban o conservaban el vino. Pero ¿qué sucedía con odres viejos? Que si le echaban el vino se derramaba. Tenía aberturas, tenía cosas por donde irse aquella bendición. En este caso simboliza la bendición, simboliza una vida nueva, simboliza lo que Dios quiere depositar sobre ti. Eso era lo que pasaba. ¿Y qué hacían con el odre? El odre tenía que pasar por un proceso, por 3 pasos. Pasaba primero por agua. Al odre lo sumergían en agua por un tiempo porque el agua hacía que se flexibilizara aquello que estaba duro, aquello que estaba tosco, aquello que no tenía sensibilidad. Luego llegaban y lo pasaban por aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo, el agua simboliza la palabra de Dios. ¿Qué sucedía? Cuando lo metían en el aceite comenzaba a suavizarlo nuevamente. Y luego lo pasaban por humo y el humo tapaba los poros que habían quedado abiertos. Entonces ustedes deben pasar por estos 3 pasos para poder recibir algo nuevo de parte de Dios. Deben pasar por la palabra, absorberla, comerla. Deben pasar por el toque del Espíritu, tener comunión, estar cerca de Él para que pueda ser renovado. Y deben taparse todo aquello que no está funcionando bien en ti. Esos agujeros que no dejan que se conserve el vino nuevo. Debes hacer que se tapen para que pueda Dios comenzar a transformarte y a cambiarte. Yo quiero que hoy sea un día donde tú salgas transformado de este lugar. Porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, poderosa la palabra que dio el pastor. Esa palabra era para mí. Y le preguntan al que lo trajo, tú le dijiste al pastor lo que yo estaba viviendo. Imagínese que se pongan a contarme de 250 personas. Es Dios que te está hablando. Y dicen que es para ellos, pero cuando salen a la calle o ni siquiera han salido de aquí y ya están siendo la misma vieja persona, el mismo viejo odre, lleno de fallas, llenos de pecados, llenos de estructuras, porque no permites que
ese vino se conserve, porque realmente el odre nunca ha sido renovado. Y eso es lo que pasa con mucha gente que a veces abandona, que a veces deja su ministerio, que deja la iglesia, que deja diferentes cosas a los cuales Dios los ha llamado, porque se sienten vacíos. Y la realidad es que mientras tú no permitas que el odre se renueve, siempre te sentirás vacío. Si tú no permites que el odre cambie y que Dios lo vuelva al estado natural para derramar su vida, entonces seguirás siendo el mismo hombre viejo que recibe cosas de Dios, pero que las deja perder, que recibe cosas de Dios, pero se pierde en el suelo, se pierde. ¿Y sabes qué? Dios no está dispuesto a todo el tiempo estarte dando si tú no vas a guardar lo que Él te va a entregar. Es necesario aprender a conservar lo que Él te está dando, aprender a conservar para que tú puedas ver realmente la transformación. Tienes 10 años en la iglesia y no has cambiado nada. Tienes 20 años orando, entre comillas, y no has cambiado nada. ¿Qué es lo que sucede? Que tu odre está duro. Tu odre quizás está roto. Tu odre necesita ser renovado por Dios. El día que entiendas que tu odre necesita ser renovado y dejas que Dios te renueve, a partir de ese día va a comenzar el mayor cambio de tu vida. Aquel hombre que era grosero dejará de ser grosero. Aquel que fumaba, aquel que se drogaba, aquel que era malcriado, aquel que hacía diferentes cosas, comenzará a ser transformado y renovado cuando dejas que el Espíritu Santo haga algo contigo. Características de quienes se preparan para lo nuevo. Tengo solamente 3 puntos. Número 1, aquellos que están siempre preparados para algo nuevo. Aquellos que tienen odres listos para lo que Dios va a verter sobre ellos. Tienen 3 características. La número 1, tiene una búsqueda constante para crecer y para avanzar. Yo quiero que lo repitas conmigo para que te quede memorizado. Dile, tiene una búsqueda constante para crecer y para avanzar. En Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué dice la palabra? Que el que no permanece lo agarran como un pámpano, como una rama, lo tiran en el suelo o lo tiran en el fuego. ¿Y qué sucede en el fuego? Arde. Dígalo conmigo, arde. ¿Qué crees tú? ¿Que eso es bueno o es malo? ¿Qué hay que hacer? Permanecer. Cuando tú permaneces, a pesar de que te das golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, de una u otra manera, no sé qué es lo que sucede en tu vida, pero algo pasa que no terminas de avanzar. Pero si sigues y permaneces en esa rama, aunque sea agarrado de un hilo, aunque sea de lo más mínimo, tú vas a tener vida. Pero el día que tú decidas desprenderte de esa vid, lamentablemente, a partir de ese día te van a agarrar y te van a echar en el fuego. A partir de ese día, la vida que fluye de la vid no llegará a ti. Por eso es que es importante permanecer en la vid. Cuando permaneces puedes dar fruto. Una vez vi una imagen de un árbol de mango y el árbol lo habían podado, lo habían cortado, talado. Le dejaron nada más una parte del tronco. Pero de ese tronco salía una rama y a su vez la rama estaba como partida, pero estaba pegada todavía al árbol. Estaba el mango en el suelo, es decir, tenía fruto, porque todavía, aunque estaba quebrada la rama, todavía estaba pegada al árbol. Es decir, que el árbol como tal, aunque era tronco, todavía alimentaba la rama y la rama todavía podía dar fruto. Pero ¿qué sucedía si venía alguien y la terminaba de despegar? Se moría. Hay gente en la iglesia que está de esa manera, que está como una rama casi que se cae. Y tienen frutos y todo. Y dan frutos. Y tú dices, pero padre, todavía da fruto. Claro, porque todavía tiene de esa rama, el 10% todavía está pegado a la vid. Pero que si se descuida,
Va a ser despegada de esa rama. ¿Y qué va a suceder? Se va a apartar de Dios y se va a morir en el espíritu. Se va a morir. Y no hablo solamente de muerte natural. Esa no es la intención, porque lo más importante es el espíritu, tu alma. El alma se va a perder si te apartas de Jesús. Y ese es el gran problema. Dios es misericordia, Dios te va a llamar, Dios te va a buscar, pero nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Y en medio de la desobediencia no sabemos cómo Dios puede actuar. Te pregunto yo, ¿eres capaz de arriesgarte? ¿Eres capaz de arriesgarte y separarte de Dios aunque sea un momento? Yo no lo haría. ¿Tú sabes cuántos demonios están esperando nada más que uno pifee un poquito? ¿Cuántos demonios hemos echado fuera aquí y que quizás si yo me voy, pues, pueden hacer desastre con uno? Y no por eso, no es por miedo, es porque yo amo a Jesús. Tú debes permanecer ahí en la vid para poder tener una vida eterna. Y solamente porque tú ames a Dios, no por miedo, no por temor, no porque te asuste irte para el infierno, sino porque amas a Dios, aquel que envió a Jesús, el Salvador de tu alma. Amén. Hácelo fuerte a Él. Pero hay beneficios cuando estás ahí en la vida. Porque cuando tú estás con Jesús, Dios comienza a mostrarte cosas nuevas. No sé a cuánto les ha pasado que de repente están trabajando, están caminando y Dios les está hablando y les está diciendo, haz esto, haz aquello. A mí me pasa mucho con la iglesia. A veces no, ni siquiera estoy haciendo algo para Dios, leyendo la Biblia, ni siquiera teniendo una oración constante, pero Dios me habla y me dice, haz esto, haz aquello. A mi esposa yo sé que le pasa también. ¿Por qué? Porque Dios, mientras tú estás con Él, Él te va a mostrar cosas nuevas. Ese proyecto que quizás tiene y no se te ha dado, ese emprendimiento, esa empresa, si te conectas con Dios, Dios te va a dar la manera de hacerlo y de hacerlo diferente, de hacerlo nuevo. Normalmente hablamos de que no nos debe importar imitar a las personas. Si es para bien, es verdad. Pero cuando solamente vivimos de imitar a alguien, esa imitación en algún momento se va a estancar. Pero cuando tú estás conectado con Dios, además de quizás de comenzar algo, porque otra persona lo hace, alguno vendió empanadas y tú dices, yo quiero montar un negocio de empanadas, no está mal eso. Pero cuando tú lo haces de una manera creativa, diferente, yo te aseguro que las ideas no se te van a acabar, porque la fuente de tus ideas, la fuente de tu creación es Dios. Y eso solamente va a suceder cuando usted tiene una conexión con Dios, cuando tienes una búsqueda constante para crecer y avanzar. Ahí, aquellos, como te vengo diciendo, que se preparan para lo nuevo, lo primero, antes de buscar dinero en cualquier lugar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hacen es buscar a Dios, porque saben que la fuente que los puede llevar a cosas nuevas solamente se llama Dios. El enemigo es solamente un imitador y mentiroso además, pero Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en ella hay. Dios es innovador. Diga y muévele al que tiene a su lado, Dios es innovador. Y dile, ¿y tú? Puedes ser innovador. Dese un fuerte aplauso a usted mismo. Sin Jesucristo no podemos crecer sólidamente en ningún área. Algunos pueden pensar que están sólidos y que están creciendo muchísimo, pero si no tienen a Jesús en su vida, todo eso es efímero. Todo eso va a pasar y no vas a llegar a ningún lugar. Para que tú te prepares para lo nuevo, sencillamente Dios es el que te va a dar consistencia, es el que te va a dar avance. La palabra en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que hay que renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El estar separado de Jesús no permite que crezcas. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Punto número 2. Entiende que si estás renovado, lo nuevo de Dios se conservará. Entiende que si estás renovado,
lo nuevo de Dios se conservará. Te lo explico. Cuando se vierte vino sobre los odres y el odre está roto, se bota. ¿Qué quiere decir? Que no se conserva. Y hay un principio que es, si tú quieres multiplicar, debes conservar primero. Si tú no conservas, no puedes multiplicar. Eso es algo básico en cualquier lugar. Si usted quiere llenar una pipa de agua, la pipa no puede estar rota, porque si usted echa agua, se va a botar. ¿Qué sucede? Si tú no conservas lo que el Espíritu te está dando, lamentablemente tu odre también se estará desgastando. Por eso es que al final de la palabra dice que ambos se deben conservar. Si el odre está restaurado y se le echa vino nuevo, el vino conserva el odre y el odre conserva el vino. Entonces es algo mutuo. Si tú conservas la relación con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Se va a conservar tu vida, se va a conservar tu alma, se va a conservar tu cuerpo. Si tú conservas tu cuerpo, sencillamente el Espíritu va a querer habitar contigo y va a querer estar dentro de ti. Los vestidos rotos y viejos no se remiendan con tela nueva, se rompen. Y esto te lo dije al principio. Dios no quiere remendar lo malo en ti. Sencillamente lo que Dios quiere es poner vestiduras nuevas en ti. Dios no quiere poner parchitos. No es que que se droga. No. Él se drogaba con tal cosa, ahora le voy a dar algo menor para que se drogue menos. Él se va a drogar menos, no. No, es que aquel que era mentiroso, pero antes mentía demasiado, ahora miente poquito. No, aquel que era de tal manera, pero antes era peor, pastor. Antes era peor, ahora lo hace menos. Es que esa persona, ¿eso es qué? Remendar. ¿Y tú crees que Dios es un remendador? Dios no quiere remendar tu vida. Dios no quiere que antes eras mucho y ahora poco, porque pecado es pecado. Dios quiere que lo que eras antes ya no lo seas. Dios quiere renovarte de tal manera que Él pueda vertir su unción sobre ti, que pueda verter una bendición tan grande sobre ti que no te explote, que pueda derramar tantas cosas sobre ti que no se pierdan, porque Él te quiere hacer nuevo. Él es un Dios que hace las cosas nuevas. Pero además de eso, que tú lo conserves. Y la clave para crecer en el Espíritu es conservar lo que Dios te ha dado. Yo veo a veces una gente que le es tan fácil abortar las cosas de Dios, grandes ministerios, pero les es tan fácil venderlo por cualquier cosa, por un plato de lentejas. Les es tan fácil soltar cosas que les han costado tanto y lo sueltan solamente porque en sus vidas no pueden dejar algo, porque sus vidas están rotas y no están dispuestos a tener una comunión con el Espíritu que los transforme y que los cambie. Prefieren soltar lo que es de Dios para quedarse con lo que es del mundo. Así tú nunca podrás conservar lo de Dios. Mira, a veces lo de Dios puede ser que duela, porque el crecimiento duele. Hay procesos de Dios que duelen. Cosas que hemos vivido los ministros, pastores, líderes, que duelen. Para tú venir a soltarlo por cualquier cosa. Para tú venir a soltar la bendición de Dios por cualquier tontería. Aprende a conservar lo que te ha dado Dios. Es que estoy cansado, pastor. Es que el liderazgo es fuerte. Es que venir a la iglesia desde Lujano quizás es fuerte. Tú sabes que es fuerte lo que padeció Jesucristo en la cruz. Ayer leía aquella parte cuando Jesucristo va al Getsemaní. Getsemaní. Allí en ese lugar donde Jesucristo se arrodilló y le dijo a sus discípulos, espérenme aquí. Y a un tiro de piedra, es decir, cerca, comenzó a orar y comenzó a decirle a Dios, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, si es tu voluntad. Y luego va donde están los discípulos y lo encuentra durmiendo. Dice que dormían de la tristeza, dice en un fragmento allí. Dormían de la tristeza y va Jesucristo y vuelve a orar. Y le dice, Señor, si no es posible, bueno, que se haga como tú digas, como tú quieras. Y vuelve otra vez y encuentra a los discípulos durmiendo y regresa y ora por tercera vez. Y esa es la oración a la cual
El Padre le contestó a Jesús y le dijo que no. ¿Tú estarías dispuesto a recibir un no de Dios? Hay gente que ha recibido un no de Dios y por eso se han ido de la iglesia y por eso han dejado ministerios y por eso han dejado diferentes cosas, porque su pastor a lo mejor le dijo que no en algún momento. Porque el pastor quiere hacer tal cosa. No, no es el momento, no es el tiempo, no es la hora, no es el lugar. El Padre le dijo que no a Jesucristo. ¿Y tú sabes qué hizo Jesús? Se levantó. Cuando estaba orando estaba angustiado, dice la palabra. Estaba preocupado, tenía mucha tristeza, porque sabía lo que se tenía que enfrentar. Pero después que oró 3 veces, se acercó a sus discípulos y le dijo, levántense, que ya me vienen a buscar. Es decir, voy a cumplir con el propósito que el Padre me asignó. ¿Cuántos de ustedes quizás le han dicho que no y son capaces de levantarse nuevamente y hacer el propósito y marcar la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre te mandó a hacer? ¿Cuántos son capaces de levantarse de un no de Dios para ir al llamado y al destino profético que el Señor te marcó? No es fácil. No es fácil levantarse y saber que vas a morir por una humanidad que no se lo merecía. Por una cuerda de pecadores, como dicen coloquialmente. Por gente que no se lo merece. Mas, sin embargo, tú no puedes soltar lo que Dios te ha dado solamente porque estás viviendo un proceso, líder. Pastores, ministros, pueblo en general, como dicen los políticos. No puedes soltar el proceso. No puedes soltar aquello porque tú dices, voy a soltar esto que es de Dios porque el proceso no lo estoy aguantando. Porque la prueba no la estoy aguantando. Porque lo que estoy viviendo no lo estoy aguantando. Y prefieres soltar. Si quieres que Dios te multiplique, si quieres que Dios te dé más, si quieres que Dios te siga vertiendo cada día vino nuevo, no puedes soltar lo que Dios ya te entregó. Porque Dios prueba tu confianza. Porque Dios prueba lo que ya te ha dado. Porque Dios no confía en todo el mundo igual. Y por ahí hay un mito. Dicen, no, es que Dios confía en todo el mundo. Dios nos ama a todos. Ese es muy distinto. Haga así, Dios me ama. Pero si confía en ti o no, eso es asunto suyo. Porque a la medida que Dios te da, te prueba. Te prueba en lo poco y te va diciendo, mi hijo ha sido fiel. En lo mucho lo pondré. Bueno, ha sido fiel con los recursos que le di. Ha sido fiel con las almas que le entregué. Ha sido fiel con las diferentes cosas que vienen de parte de Dios. Ha sido fiel y ha sabido administrar los dones que yo le entregué. ¿Qué va a decir Dios? Yo confío en mi hijo, confío en mi hija. Pero si Dios te ha dado cosas y tú a la primera lo elevaste, si a la primera lo soltaste, te toca nuevamente ganarte la confianza de Dios. Es muy distinto. Dios te va a perdonar y Dios te ama. Pero aquellos en los cuales Dios confía a veces son pocos. Porque son pocos los que aprovechan esa confianza de Dios. Son pocos los que aprovechan aquello que Dios le ha entregado. Por eso es que yo digo que aquellos que se preparan para lo nuevo es porque no han perdido nada de lo que Dios le ha entregado. Y si han perdido, le han pedido perdón a Dios. Si tú quieres multiplicar, si tú quieres avanzar y esperar algo nuevo de Dios, pregúntate, ¿qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho yo con lo que Dios me ha entregado? Ahí Dios te va a dar la respuesta y te va a decir, prepárate para lo nuevo porque te voy a dar algo mucho mejor y mayor de lo que tú esperabas. Amén. Dice la palabra en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. El que quiere lo nuevo debe prepararse para lo nuevo. Y esto es anhelar el aceite del Espíritu que representa su unción. ¿Quiénes anhelan la presencia del Espíritu Santo? Yo te voy a decir algo. Cuando yo llegué acá en la alabanza, inmediatamente sentí la presencia del Espíritu en la alabanza. Inmediatamente supe que Dios quiere hacer algo especial hoy. Porque es algo distinto. Porque yo le pido a Dios y anhelo cada día cosas distintas.
cosas diferentes. No lo mismo, porque Dios no es algo repetitivo. Aquí la gente llega y dice, no, es que los servicios siempre son distintos, pastor. Siempre Dios hace algo nuevo, porque yo le pido a Dios que siempre haga algo nuevo. Y me preparo para lo nuevo. Pero no solamente me quedo pidiéndole lo nuevo. Busco la manera de conectarme con Dios para discernir lo nuevo. No es que manipulo a Dios con mi oración, porque es imposible. La oración, como lo hablé hace varias semanas o la semana pasada, sirve para apartar la incredulidad, al igual que el ayuno, para poder prepararse para aquello nuevo que tiene Dios para ti. Hay cosas que Dios tiene nuevas para ti, pero estás preparado. Dígale al que tiene a su lado, estás preparado. ¿Realmente estás preparado para lo nuevo de Dios? No todos están preparados para lo nuevo de Dios. ¿Quieres prepararte para algo nuevo en tu economía? ¿Quieres prepararte para algo nuevo en tu familia? Prepárate primero para pasar tiempo con Dios. Prepárate primero para que el Dios vivo vierta su aceite, aceite nuevo, aceite renovado sobre ti. El aceite que puede renovar ese odre que ya no sirve para nada. Cuando ya te sientes y dices, no, es que ya yo estoy oliendo esa parrilla de la carne, que es lo que está prevaleciendo en ti. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, viérteme de tu aceite, porque de verdad lo necesito. Cuando no estás viendo que las cosas fluyan, quizás es porque hay un odre, no necesariamente de pecado, sino de estructuras, de cosas que dices, no, es que no estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo cómo el pastor hace las cosas. Es que no estoy de acuerdo cómo el líder hace las cosas. Es que no estoy de acuerdo con esto, con aquello. Eso no va a dejar que el río de su espíritu fluya contigo. No va a dejar que la unción del Espíritu Santo esté contigo. Porque hay estructuras mentales. Hay que renovarse en la mente. Hay que estar dispuesto a recibir lo nuevo de Dios. ¿Qué le pasaba a los fariseos? Estructuras que tenían. Eran hombres que oraban. Eran hombres que ayunaban, que diezmaban, que daban el diezmo. Pero ¿por qué no pudieron recibir a Jesús? Porque eran religiosos, porque tenían estructuras, porque aunque leían en la palabra que Jesucristo iba a venir, no estaban preparados para lo que Jesucristo iba a hacer y no estaban preparados para verse cara a cara con Jesucristo. No te has puesto a pensar que quizás Dios te ha querido bendecir y quizás te ha puesto cara a cara la bendición, pero tú no has estado preparado y no la has podido recibir. Ahí les dejo esa mandarina. Pero haga así, a partir de hoy me voy a preparar para no dejar pasar la bendición que me trae mi Señor Jesús. Amén. Dáselo fuerte a Él. Y número 3, para finalizar, aquellos que se preparan para lo nuevo ensanchan su corazón constantemente. Dice la palabra en el Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entender lo que quiere Dios te hará correr tras ello. Pero ¿cómo se entiende lo que quiere Dios? ¿Cómo entiendo lo que quiere hacer el Señor? Te lo dije en el punto anterior, conéctate con el Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes lo que quiere hacer Dios, entonces tú no te vas a quedar estancado, sino tú cada día vas a buscar ensanchar tu corazón para recibir aquello que Dios quiere depositar. Ensancharás tu vida, ensancharás tus conocimientos, ensancharás tu manera de pensar, te ensancharás conforme a la palabra para recibir lo que Dios quiere depositar en ti. Pero si tú no entiendes lo que Dios quiere depositar en ti, probablemente vas a retroceder o te vas a quedar en el mismo lugar. Y vas a decir que aquí me puso Dios, de aquí no me voy a mover. De aquí me puso Dios aquí. Y no hablo de iglesia, ojo. Porque si Dios te plantó aquí, esta es tu casa. Hablo de tu estatus espiritual. De eso hablo. Hablo de tu manera que estás haciendo las cosas, de las maneras que estás haciendo las cosas. Hablo en el sentido de que quizás Dios te quiere volver ya un predicador, un evangelista, un maestro, alguien que ensanche su obra, pero tu corazón está reducido. Tu corazón no deja entrar la promesa de Dios porque está reducido a cosas pequeñas.
Hay gente que cuando tú la ves, tú dices, esta gente le está yendo muy mal, pero ya sé por qué le va mal. Porque hasta la manera como caminan mal. Tú los ves con ese espíritu de derrota. Los ves que no pueden avanzar, no quieren ir a otro lugar. Tú dices, en esa actitud, esa persona no se va a mover de ahí y de ese estatus jamás. Pero hay gente que no tiene ni $1 en el bolsillo, pero tú los ves. Tienen una estampa, tienen una manera que dice que hay un empresario dentro de ellos. Cómo hablan, se expresan, se han preparado. ¿Por qué? Porque aunque no tienen $1 en su bolsillo, están esperando la oportunidad de Dios. Porque se están preparando, ensancharon su corazón para recibir lo que Dios quiere depositar en ellos. Así que quítate todo espíritu de fracaso. Hoy no podrás tener nada. Hoy quizás tienes solamente los sueños. Pero esos sueños se tienen que ver transformados y reflejados en ti. Hay empresarios que quizás hoy no tienen sus empresas, pero se visten como empresarios, hablan como empresarios, se comportan como empresarios, no se quejan. Tú sabes que es triste, gente quejándose. ¿Tú has visto empresarios quejándose? Empresarios quejándose son empresarios quebrados. Pero digo empresarios exitosos quejándose. Jamás. Pero pastor, es que tiene mucha plata, ¿qué se va a quejar? ¿Y tú crees que ese hombre nació con toda esa plata? ¿Y tú crees que ese hombre nació con todo ese dinero? Nace de acá. Dios quiere depositar cosas nuevas y poderosas en ti, en tu ministerio. Eres un líder. Compórtate como un líder de multitudes. Predica como si le estuvieses predicando a las multitudes, los líderes de célula. Levanten la mano los líderes de célula o los que piensan abrir células. Aquí hay pocos, aquí hay más gente. Así le estés predicando a uno, predícale como si le estuvieras predicando a un estadio. Sabes, cada vez que yo me pongo acá, aunque hay 250 personas que no son pocas, yo le predico como si estuviese en un estadio. Multitudes y veo los milagros sucediendo. Y veo los paralíticos levantándose. Y veo. Compórtate como tal. Tal, así como es tu pensamiento, tal es la persona. Así como piensas, así eres. Así como estás pensando en fracaso, así, eso es lo que estás esperando para tu vida. Si estás pensando mediocremente, mediocremente es lo que tú obtendrás. Pero si tú comienzas a transformar esos pensamientos por la palabra de Dios, donde Dios te dice, hijo, si tú pides, yo te daré. Hijo, yo estaré contigo hasta el final del mundo. Hijo, si tienes fe, tú eres agradable a mí. Hijo, hija, porque lo que está en tus pensamientos es la palabra. Porque lo que estás guardando en tu corazón es lo que Dios te está hablando. Y si guardas lo que Dios te está hablando, te vas a parecer cada día más a Dios. Si tú comienzas a guardar lo que Dios te ha dicho, entonces cada día podrás alcanzar lo que Dios te ha dicho. Pero imagínate que comiences a guardar lo que el enemigo te dice. No sirves para nada. Eres un fracasado. Así como quebraste una vez, jamás te podrás levantar. Así como perdiste tu ministerio, jamás lo podrás rescatar. Esa es la voz del diablo, que es un mentiroso. Pero Dios es un Dios verdadero. Y Dios, si guarda sus promesas en tu corazón y piensas en Él constantemente, y constantemente guardas en tus pensamientos y meditas en Él, así como le dijo Dios a Josué, que guardara su palabra, que se esforzara y que sea valiente, que fuese valiente. Si tú aplicas eso, tú empezarás a ver recompensas. Quizás no en 1 año, 2 años, pero quizás en 5 años, 10 años. Otros lo verán en 1 mes, otros lo verán en 2 días, 3 días. Pero debes conservar lo que Dios te ha dado. Conservar. Porque lo que Dios ha depositado en ti es algo valioso. Porque el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es una persona como la que está a tu lado. Semejante. No igual, porque somos imperfectos. Semejante.
alguien con el cual tú puedes hablar. El Espíritu Santo es alguien con el cual tú te puedes instruir, porque es un maestro, le puedes preguntar. El Espíritu Santo es alguien con el cual te puede dar dirección hacia dónde ir. El Espíritu Santo es lo más valioso que tú puedas tener en estos tiempos. No es la plata, no es los carros, no son los negocios. Todo eso es añadidura. Lo más valioso que tú puedes tener hoy es al Espíritu Santo de Dios. Lo más valioso que puedas tener hoy es entablar una relación de amistad con el Espíritu Santo. Porque ese nunca te va a dejar solo. Porque ese está ahí. Cuando los demás te señalan, Él te dice, no importa, yo estoy contigo. Y yo creo quién eres tú. Cuando los demás quieren aplastarte, el Espíritu Santo está ahí diciéndote, yo te amo y yo te perdono. Cuando los demás quieran hacer cosas contigo, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque los humanos somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Y Dios tiene el poder para levantar. Dios, a través del Espíritu Santo, tiene el poder de transformar hasta una piedra, si Él lo quiere. Dile al que tiene a tu lado, al que tienes a tu lado, conserva su presencia. Dile, no hagas que se aleje de ti. Dile, no hagas que se contriste el Espíritu Santo. Yo quiero que te coloques de pie y que te prepares para lo nuevo que Dios va a desatar en este tiempo.